Pues toca hablar de nutrición y en este caso de cómo afecta al sueño, imprescindible, básico para nuestro día a día. Hay frases maravillosas que resumen mucho este tema, como por ejemplo, el sueño es el bálsamo de la mente herida, la gran nutrición de la vida. Esta es de Shakespeare, pero hay muchísimas más. Básico, imprescindible tener una nutrición para nuestro día a día y para poder dormir mejor y para que el cuerpo se renueve. Isabel Morillo, muy buenas. Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos dormido bien hoy, ¿verdad? ¿Has podido descansar? Sí. Y lo has hecho, claro, porque has cenado en condiciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues sí he intentado, por lo menos. Aunque a veces no hay tanto tiempo como uno quisiera para poder hacerlo pues, en condiciones, pero... Lo has intentado. Bueno, es cierto que los horarios, las actividades que uno tenga, bueno, pues los hijos, en este caso, a veces, bueno, lo ponen un poquito más difícil, ¿no? Pero es cierto que, bueno, si tienes unas pautas determinadas de horarios y de alimentos, bueno, al final todo ayuda. ¿Por qué es tan importante tener una nutrición adecuada para poder dormir bien, para que sea efectivo? Bueno, durante el sueño se producen un montón de sucesos metabólicos que son imprescindibles para la vida. Bueno, de hecho, la naturaleza, a todos los seres vivos, tenemos el sueño para regenerar nuestros tejidos, nuestras células. Para la mente es fundamental. Durante el sueño disminuye la cantidad de energía que gastamos, disminuye el gasto energético, pero esta energía se deriva a otras funciones, como pueda ser, por ejemplo, la síntesis de neurotransmisores, de hormonas. Hay que tener en cuenta también que todos los tejidos, todas las células, la mayor parte de los tejidos de nuestro cuerpo se renuevan durante la noche. Por eso es tan importante para mantener la salud, para la longevidad, para prevenir muchísimas enfermedades, el tener un sueño adecuado. Durante el sueño también se consolidan, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, se limpia el cerebro, nuestro sistema linfático elimina los productos de desecho del metabolismo neuronal y se producen, por ejemplo, hormonas que favorecen la homeostasis energética, como por ejemplo la grelina, la leptina. La grelina es la hormona del apetito, ¿no? La que nos despierta el apetito. La leptina es la que lo calma, entonces la hormona de la saciedad. Se producen un montón de reacciones metabólicas que van a preservar nuestra salud, como por ejemplo la inmunidad. El sistema inmunitario se regenera por la noche. Se dice que después de una noche sin dormir sales por la puerta y el primer virus o bacteria que pasa por delante de tu puerta es el que te llevas, y porque nuestro sistema inmune tiene mucho que ver, la fortaleza del sistema inmune tiene mucho que ver con la calidad del sueño. Esto es muy grave. ¿Cómo podemos saber si tenemos una buena calidad de sueño? Pues esto se mide por la duración del sueño, pero también por la eficiencia del sueño. La eficiencia del sueño, podemos saber si nuestro sueño es eficiente o no, si del tiempo que pasamos en la cama, qué porcentaje de ese tiempo estamos durmiendo. Se considera que hay una buena calidad de sueño si hay más de un 85% del tiempo que pasamos en la cama, que el 85% sea durmiendo. Por ejemplo, si estamos 8 horas en la cama, si 7 horas estamos durmiendo, ahí ya podemos considerar que tenemos una buena calidad de sueño. Esto un adulto. La eficiencia del sueño, perdón, la latencia. La latencia es el tiempo que tardamos en dormir desde que nos metemos en la cama. Se considera que hay una buena latencia si no tardamos más de 30 minutos en quedar dormidos. Y luego la duración del sueño es variable dependiendo de la edad. En un adulto se considera que 7-8 horas de sueño es una buena calidad de sueño. En un adolescente pues estaría entre 8 o 10 horas, y en un niño, dependiendo ya de la edad, si es muy pequeñito, pero bueno, antes de la adolescencia, pues entre 9 y 16 horas sería lo adecuado. ¿Cómo deberíamos plantearnos una buena nutrición en lo que se refiere a las cenas? A ver, la cena es muy importante, pero también es muy importante lo que se ingiere a lo largo del día, porque hay neurotransmisores como por ejemplo la serotonina y la melatonina que son claves en la regulación del sueño.
Pero para tener una buena calidad de sueño, así unos consejos como muy básicos, sería empezar con la exposición a la luz blanca sobre todo y a la luz azul. A la luz blanca, como por ejemplo la luz LED, la luz de los focos, luz blanca, y la luz azul, que la encontramos fundamentalmente en las pantallas de los móviles. Entonces tendríamos que restringir nuestra exposición a la luz azul a partir del atardecer, regularla si tenemos que utilizar móviles o pantallas, poner luces más cálidas, ir alejándonos de las pantallas a medida que va anocheciendo. Y en casa, pues luces bajas, luces cálidas, que no sean luces directas, evitar la luz blanca. Eso como primera medida, porque la luz inhibe la síntesis de melatonina, que es un neurotransmisor que está directamente implicado en el sueño. Entonces, la cena deberían ser cenas tempranas, como eso lo decimos siempre, pero en este país parece que es dificilísimo, ¿no?, llegar a una cena temprana por los horarios que tenemos de trabajo y los hábitos que tenemos tan profundamente arraigados, pero tendríamos que intentar tener cenas más tempranas y ligeras. No quiere decir que no sean nutritivas, pero, por ejemplo, se ha estudiado qué alimentos favorecen más el sueño y sabemos que son alimentos que son ricos en triptófano. Y, por ejemplo, tendríamos que incluir alguna fuente de proteína saludable en la cena. Los alimentos más fácilmente digeribles y más ricos en triptófano y más adecuados para la cena serían, por ejemplo, huevos, lácteos y pescados. Si se incluyen carnes, tendrían que ser carnes de fácil digestión, como pechuga de pollo, pavo, carnes blancas. Acompañar ese alimento proteico de carbohidratos, pero carbohidratos de calidad, carbohidratos de liberación lenta, que son siempre verduras, cereales integrales, verduras. Evitar lo que son los carbohidratos simples y bueno, pues evitar cenas copiosas, las típicas cenas de picoteo, por ejemplo, las cenas ricas en grasas, lo típico, me tomo una cerveza, picoteo de quesos, embutidos, ese tipo de cenas no favorecen en absoluto el sueño. Primero porque el queso sí tiene triptófano, pero bueno, tiene cantidad de grasa que vamos a tardar mucho tiempo en digerir, porque hay que tener en cuenta que nuestros órganos, muchos órganos se rigen por los ciclos circadianos y el hígado es uno de los órganos más afectados por los ciclos circadianos, que son los ciclos de luz y oscuridad. Durante el día nuestro hígado tiene una función predominantemente digestiva y durante la noche es metabólica, sintetiza compuestos que serán necesarios pues, para la digestión, para un montón de funciones orgánicas. Entonces, si aportamos grasa por la noche, especialmente grasas saturadas o en una cantidad excesiva, nuestro hígado va a estar ocupado entre 7 y 9 horas, probablemente esas horas estaremos durmiendo, y nuestro hígado estará ocupado metabolizando esas grasas en lugar de estar sintetizando otros compuestos que son imprescindibles, o vitaminas, por ejemplo, para el funcionamiento de nuestro organismo. Claro, es sobrecargarlo de una manera innecesaria. Evitar grasas, aportar carbohidratos de calidad en cantidades pues, razonables, lo que son verduras, puede ser también alguna fruta y proteína de calidad. Y dentro de las proteínas de calidad vamos a hablar de proteínas altas en triptófano. Pero estas no son para ingerir por la noche, sino a lo largo del día es conveniente aportar proteína alta en triptófano, como por ejemplo puede ser el cordero, es la carne más alta en triptófano, también tiene mucha grasa, hay que decirlo, la carne de ternera, el pollo, el pavo, el salmón, el atún, los huevos, los lácteos. O sea, tenemos triptófano en una amplia variedad de alimentos animales, pero también en vegetales. Por ejemplo, el tofu es un alimento altísimo en triptófano. La soja, todas las legumbres tienen bastante triptófano, las lentejas, los garbanzos, las alubias. Lo encontramos también en frutos secos, como son los pistachos, los anacardos.
La leche de soja también, en la avena hay bastante triptófano también. Entonces se trata de tener un consumo de triptófano elevado a lo largo del día para que por la noche, digamos, ese triptófano ya haya sido transformado en melatonina. Y hay otros nutrientes que son también muy interesantes, como por ejemplo el kiwi. El kiwi, no importa la hora del día que lo tomemos, no es necesario tomarlo a la hora de cenar, pero hay estudios en los que se ha visto que el consumo de kiwi mejora la calidad del sueño. El kiwi tiene algo de triptófano, cantidades muy pequeñitas de triptófano, pero es sobre todo interesante porque tiene melatonina. Es un alimento vegetal que contiene pequeñas cantidades, pero ya directamente de la hormona inductora al sueño, de melatonina. Hay otros alimentos que también son muy interesantes, como por ejemplo todos los que contienen magnesio, todos los que son altos en magnesio, como las verduras de hoja verde, pues la cale, las espinacas, las acelgas. Frutos secos también son ricos en magnesio. Es ubicuo el magnesio. El problema que tenemos con el magnesio es que no solemos recibir la cantidad suficiente, porque, como ya demostró la famosa Ana María la Justicia, los suelos están muy empobrecidos en magnesio, los vegetales reciben poco magnesio de los suelos y a veces pues necesitamos suplementar. Claro, y esto se bueno, queda aquí un pequeño apunte, cortito. si necesitamos suplementar, porque a lo mejor no consumimos suficientes vegetales de hoja verde, o pues suplementar con suplementos de calidad que nos aporten ese magnesio que nos puede faltar y que es fundamental para transformar ese triptófano de la dieta, es fundamental para transformarlo en serotonina y a su vez en melatonina. Entonces, no es solamente el triptófano, por eso es tan importante el conjunto de la dieta, porque una vez que ese triptófano llega al cerebro, que por cierto, antes de llegar al cerebro, tiene que pasar la barrera hematoencefálica y ahí tiene que competir con otros aminoácidos de cadena larga, y si estos están en mayor abundancia que el triptófano, es posible que no llegue suficiente triptófano al cerebro. El trabajo que realiza el cuerpo es tan impresionante. Por eso es muy importante alimentos, como hablábamos el otro día del huevo, que el huevo tiene una gran proporción de triptófano en relación a los otros aminoácidos también de cadena larga, con lo cual su entrada se verá facilitada. Madre mía, es pura química al final. Sí, pero fíjate qué interesante. ¿Por qué decimos que hay que tomar verduras junto con la proteína en la cena? Las verduras son carbohidratos, son azúcares de calidad que van a ir liberándose progresivamente. Si tenemos un conjunto de aminoácidos de cadena larga, triptófano, por ejemplo, en un alimento como pueda ser el pollo, si lo ingerimos junto con carbohidratos, junto con verduras, se va a producir insulina que va a transportar esos aminoácidos de cadena larga al músculo, a los músculos, con lo cual va a eliminar competencia en la barrera hematoencefálica y el triptófano va a poder pasar más fácilmente al cerebro. Y una vez ahí se va a transformar en serotonina y luego en melatonina con la participación del magnesio, del zinc, de las vitaminas del grupo B. Y nos hace la combinación absolutamente perfecta. Tenemos ya una combinación perfecta. Bueno, hablas de la nutrición a lo largo del día, evidentemente de ir seleccionando aquellos alimentos que nos van a aportar, eliminar las comidas copiosas en las cenas, los alimentos ricos en grasas, pero ¿es buena idea suprimir la cena? Porque habrá quien piense, bueno, voy tan tarde siempre a todo, las comidas se van alargando, que a lo mejor pues tengo que cenar a las 9, el 9 y pico, y luego me voy a acostar enseguida, no me da tiempo a hacer la digestión, al menos tener 2 horas, ¿no?, de margen. ¿Eliminarlo es buena idea? En general no es una buena idea, a no ser que uno se haya dado un banquete pantagruélico, tenga una indigestión o tenga algún trastorno que lo impida. Realmente, como la mayor parte de nuestros tejidos se renuevan por la noche,
especialmente los músculos. Los músculos por la noche es cuando se regeneran, cuando llegan los aminoácidos transportados por la insulina a las células y empieza a sintetizarse proteína propia del músculo. Entonces, en ese sentido, no es una buena idea. Necesitamos ciertos componentes que están en los alimentos, por ejemplo, para favorecer la formación de ciertos neurotransmisores o para favorecer la limpieza a nivel cerebral. Un ejemplo. Si el triptófano ha pasado la barrera hematoencefálica y estamos en un estado de inflamación sistémica crónica, como es bastante general debido al estrés, a una alimentación desequilibrada, ese triptófano no siempre se va a transformar en melatonina. Es posible que se transforme en quineurina, que no es tan, en fin, tiene otras funciones que no son como son muy diferentes. Bueno, es bastante complicado el metabolismo, pero bueno, tiene que ver con estados inflamatorios y cierta toxicidad. Entonces, claro, si nosotros no hemos ingerido antioxidantes, por ejemplo en la cena, antioxidantes que tienen las verduras o en algunas frutas, pues ese paso de transformación del triptófano a serotonina pues no se va a dar o se va a dar mucho más dificultado. Yo no lo recomendaría en general, pero hay muchos casos en los que sí. Es que la nutrición debe ser personalizada. Claro, siempre lo decimos. Pero nosotros por la noche necesitamos que haya ciertos aminoácidos en circulación, necesitamos que haya un transporte de esos aminoácidos a las células diana para que esas células se regeneren adecuadamente y que, por ejemplo, para el correcto funcionamiento del hígado, del corazón, del cerebro, necesitamos que esos nutrientes estén en la sangre. Lo que podemos hacer en esos casos, si no hay apetito, es una cena muy ligera, por ejemplo, una sopa con unas verduras, añadiéndole huevo, por ejemplo, que es una proteína que se digiere rapidísimamente, o añadiéndole pavo, añadiendo siempre alimentos que no tengan nada de grasa o que tengan muy poquita cantidad de grasa, pequeñas cantidades, pero que sea una cena ligera y fácilmente digerible. Bueno, pues nos lo apuntamos, esto importantísimo, mantener una nutrición adecuada para facilitar el sueño, que es algo vital para la salud. Isabel Morillo, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias.